Bienvenidos a Revista de la Universidad de México. Bienvenidos a Revista de la Universidad de México. Hoy estamos en el Museo de Antropología, uno de los recintos más hermosos y espléndidos de la Ciudad de México, un museo que de verdad todo el mundo tiene que visitar. Y justamente estamos aquí porque nuestro invitado va a ser Antonio Saborit, que es director de este museo y además es historiador. Nos acompaña también, como siempre, Ignacio Solares, Nacho, director de esta revista. Y pues bienvenido, Antonio, qué gusto que estés con nosotros para platicar de tu más reciente publicación, Febrero de Caín y de Metralla, la decena trágica, una antología. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guadalupe? Hola, Nacho. Pues muy bien, hombre, y verdaderamente fascinado con este libro, que yo creo, sinceramente, yo he trabajado algo del tema, ahorita me lo estábamos comentándolo, y yo creo que es la visión más completa y más compleja, porque son documentos que yo realmente no conocía. Creo que hay muchos que no se han vuelto a publicar, una buena parte, pero una muy buena parte. Entonces el rescate te da otra visión de la escena trágica. Yo por lo pronto veo y siento la traición que hubo, pues no solamente de Huerta, sino que todo se confabuló. Digamos que Huerta se aprovechó de todo el ambiente político, de todo el ambiente social, y claro, como Madero, pues como yo en mi libro sobre Madero digo, no era un hombre con carácter para gobernar, ni para reprimir, ni para matar, hasta era vegetariano. Entonces yo realmente me parece que es, pues dentro de lo que hemos tenido de la escena trágica, quizá lo más completo y lo más amplio, te abre el foco de todo lo que fue. Uy, pues qué bueno que encontraste todo eso, Nacho. La verdad es que mi intención era rescatar y ofrecer un panorama lo más amplio posible sobre el antimaderismo. Estamos familiarizados con las caricaturas contra Madero, pero poco se conoce los artículos, los análisis, la poesía satírica, las obras de teatro, los libelos, las crónicas mismas de la decena trágica, algunos diarios personales que incluí acá, y que nos hablan de una fuerte animadversión hacia Madero desde el momento en que publica la sucesión presidencial en 1910, al principio de 1909, hasta su asesinato en febrero del 13. Quiero decir también que esta antología nos acerca mucho al tono como se manejó toda la discusión y toda la animadversión que existía contra Madero en ese momento, ¿no? Digo, en teatro, por ejemplo, el Tenorio maderista, ¿no? Algunos periódicos que también, a través de la caricatura y artículos, pero ¿cómo fue la relación entre el gobierno y la prensa en esa época? Fue como siempre compleja, pero en este caso todavía es más complejo. Por una sencilla razón. Madero entra como caudillo revolucionario a la Ciudad de México en junio de 1911, y con un caudillo que triunfó y que honra los pactos de Ciudad Juárez y se baja del estatuto de caudillo revolucionario para convertirse en candidato a la presidencia. Este pequeño gesto no hemos reparado lo suficiente en él. Creo que dice mucho de las convicciones demócratas de Madero. Él pudo haber seguido hasta Palacio Nacional y sentarse en la silla y se acabó la historia. Y sin embargo se somete a un proceso electoral,
Al someterse a este proceso electoral en el verano de 1911, la prensa lo hace pedazos, como siempre había hecho la prensa con los candidatos a la presidencia. Es decir, es una prensa decimonónica frente a un político del siglo XX. Pero no lo podía hacer de otro modo, si era el apóstol de la democracia. Bueno, el apóstol se lo pusimos más tarde. Él nada más era Francisco I. Madero y acababa de lograr la renuncia de Porfirio Díaz y de su presidente Corral. Bueno, y en ese sentido hay un elemento que mencionas de la añoranza del antiguo régimen, ¿no? Así es. Entonces, Madero suelta a la prensa. Ahora sí que era un presidente rodeado de lobos, como dicen ahora del Papa Benedicto XVI. Y claro, la prensa, por alguna razón, cuando la sueltas normalmente lo golpea. Uh-huh. Eso es lo primero que sucede. Por eso creo que en buena medida, pues los 70 años del PRI tuvieron como característica la represión de la prensa. Uh-huh. Y Madero lo que hace, aplicando sus ideales, su sentido democrático, es no meterse con la prensa. Se mete muy poco con lo de Pascual Orozco, con alguna cosita, pero lo suelta y sabe que se están burlando de él. Sí. Entiende muy pronto, en este periodo de Madero candidato, entiende muy pronto que no va a poder hacer nada sin la prensa. Que la prensa es fundamental para lo que él va a hacer. Y por eso existe el periódico maderista Nueva Era. Y tan pronto sube a la presidencia, hay un análisis que manda hacer el gobierno de la situación de la prensa en México. Y en segundo lugar, una iniciativa de reforma para que se discute en el Congreso y controlar la prensa. De esto no se habla mucho, pero eso se dio, y lo que siguió fue una desgastante discusión en el Congreso, que desde luego impidió la reforma que promovía el gobierno de Madero en torno a la prensa. ¿Qué decía esta reforma? Básicamente que se hicieran responsables de lo que estaban diciendo, que no podían publicar los medios escritos, no podían publicar noticias falsas, y que si se los hacían ver tenían que corregir esta noticia, y de no hacerlo someterse a una multa, en fin, este tipo de cosas. Se fue enardeciendo el lenguaje de la prensa en 12, se fue creciendo en 11, en 12 se fue más arriba justo por esto, porque sabían los periodistas, los empresarios detrás de los periódicos, sabían lo que estaba preparando Madero y se fueron con todo, ¿no? 1, 2, el país el país, casi siempre pensamos en el Imparcial, el País, tan fuerte o más que el Imparcial, que en un principio había visto con cierta simpatía a Madero, se vuelve un abierto adversario de Madero, y Madero mete a la cárcel a Trinidad Sánchez Santos, su director, en el transcurso del 12, por días, pero lo mete a la cárcel. Las cosas se pusieron muy fuertes, por eso es tensa la relación entre Madero y prensa. Sí dejó, pero sí se metió en problemas con los medios. Se fundan periódicos antimaderistas en el 12, como uno muy importante, La Tribuna, que dirige Nemesio García Naranjo, con dinero del Partido Católico. Curiosamente, este periódico se funda unos días antes de que se levanten armas Félix Díaz en Veracruz, y es el único que publica la proclama completa. O sea, hay una relación entre prensa y conspiración. Ándale, es lo que te iba a preguntar ahorita. Ahí va. Que la prensa fue como un detonador de todo lo que pasó después, ¿no? Está ahí. Y bueno, cada uno tiene motivos para no apoyar a Madero. La prensa reyista, por no incluir a Bernardo Reyes en su gabinete, digamos. Aunque esto está mal decirlo, porque Bernardo Reyes se fue del país. Ni siquiera quiso presentarse a las elecciones. Y ya para entonces estaba en la cárcel. La prensa felicista,
La Tribuna, por ejemplo, la prensa del Partido Católico, El País, El Tiempo, están todos contra. El Imparcial lo adquiere un grupo de simpatizantes maderistas a finales de 1912, lo compra porque es la única manera que encuentran de atenuar el enardecimiento del lenguaje público que hay. Va a terminar en el primer linchamiento mediático del 20, en febrero del 13. ¿Y todo esto? La prensa. Antonio, vamos a hacer una pausa. Sí. Y de hecho vamos a ver algunas imágenes de la Filmoteca de la UNAM, del rescate que hizo sobre lo que había acerca de Madero en imágenes. Vamos a ver un fragmento de eso y volvemos. En un momento más regresamos a Revista de la Universidad de México. Ya estamos de regreso en Revista de la Universidad de México.
pues como hemos visto, como habrán visto, hemos tenido el privilegio realmente de este rescate que hizo la Filmoteca de la UNAM de un material inédito sobre Madero. Yo creo que sobre todo este aniversario ha sido muy importante. Es curioso, no estuvo tan planeado como otros, y para ya no meternos en vericuetos, y sin embargo han salido muchísimas cosas que creo que nos hacen entender mejor uno de los pasajes más importantes, más trágicos, y pues de alguna manera culminación de una serie de circunstancias que se venían dando, como bien nos ha dicho Antonio, y que ya venía gestándose. Y claro, Huerta se aprovecha de ese clima creado fundamentalmente por la prensa, porque yo también, mira, ¿por qué Madero, como decían, era un presidente que no fusila? Pues no fusilaba, manda a detener a Félix Díaz, pero no fusila. Le devuelve su pistola a Victoriano Huerta cuando lo lleva encañonado su hermano Gustavo, porque lo pescó en el Globo, un lugar que era muy público, y ya gestando el cuartelazo. Entonces, esta debilidad de Madero es fundamental y la vemos reflejada en estos documentos. Hay un epigrama que aparece, según dices, en una de las caricaturas de García Cabral, y que dice algo verdaderamente inconcebible, grosero, pero muy ilustrador, que dice que Porfirio Díaz, por imponer a Corral, quedó encorralado, y que Madero, por imponer a Pino Suárez, quedó empinado. Así es. Sí, así es. Fíjate nomás, y ya para que eso haya salido a la luz pública, bueno, será que nosotros hasta ahora estamos gozando de una libertad de prensa, quizá como la de aquellos días, pero tantos años que vivimos un silencio respecto a la figura presidencial. Cuéntanos, ¿cómo realizaste la investigación? ¿En la hemeroteca de la UNAM? ¿Tú eres un universitario de corazón? Sí, seguro. La Hemeroteca Nacional, que está ubicada en el campus. Ahí realicé buena parte de la investigación. Ahí está nuestro mayor depósito de periódicos. También trabajé con algunos fondos que están fuera de México. Pero sí, básicamente todo aquí en la Hemeroteca Nacional, también en el archivo del Centro Histórico de Estudios de Historia de México, Carso, donde está el fondo Félix Díaz. De ahí saqué un diario que está ahí, cuyo autor desconocemos porque se perdieron las 3 primeras páginas, pero que registra minuciosamente el bombardeo a la Ciudad de México durante esos días. El autor de este diario cuenta los bombazos, los cañonazos. Eso faltaba. Sí, tenemos las imágenes. Ahora tenemos aquí, gracias a este testigo, el número de cañonazos entre tal y tal hora en el día 16 de febrero, por decir algo. Me parece es un documento de sí, verdad. Porque le faltaba conocer lo económico, nos faltaba conocer los detalles. Nos faltaba conocer todos esos aspectos que, bueno, leer tu libro es un poco como regresar en el tiempo, es un viaje en el tiempo brutal. Sí, un poco feo, Un poco feo. El viaje ese está muy feo porque los materiales son muy poco agradables. No, bueno, pero ilustran lo que fue el país y que finalmente desató una guerra civil. Así es. Una guerra civil que pues duró hasta los 20 y tantos, ¿no? Sí. A propósito de eso, solemos pensar en Madero y Madero como el principio de algo. Y a lo mejor nos conviene pensar en Madero como el final, como el epílogo del ocaso del porfiriato. Él es víctima en buena medida de las instituciones que
cobran forma, mal que bien, con Díaz. A propósito del levantamiento de Félix Díaz, es interesante lo que sucede, porque lo derrotan en Veracruz y en ese momento Rodolfo Reyes empieza a tramitar un amparo para salvarle el pellejo a Félix Díaz, porque en efecto temen que el ejército lo ejecute en Veracruz, que le aplique la ley fuga. Y lo interesante es que la Suprema Corte de Justicia, frente a la que pone el amparo Rodolfo Reyes, sesiona el fin de semana para sacar el amparo a Félix Díaz. Es decir, la maquinaria del porfiriato sigue operando normalmente. ¿Gracias a qué? De nuevo recuerdo, a que hubo un presidente interino que se llamó Francisco León de la Barra, hubo un caudillo que dejó de ser caudillo y decidió someterse a una contienda electoral. Hubo una contienda electoral muy reñida en la que él perdió legitimidad, el candidato Madero perdió legitimidad, perdió autoridad, la autoridad que traía cargando, exactamente, y luego se siguen con él las instituciones del porfiriato. Y ese periodo acaso termina, y de manera desde luego trágica, en febrero de 13, y tenemos de inmediato el inicio de una nueva etapa con los del norte. Así es. Antonio, y en todo esto, ¿cómo fueron las acciones que tomaron, que tomó, digamos, el gobierno de los Estados Unidos? Porque también intervinieron en esto, claro. ¿no? Sí, pero se ha sobredimensionado. Desde mi punto de vista se ha sobredimensionado esto. Hay que recordar que estaba por ocurrir un cambio en la presidencia de Estados Unidos. Woodrow Wilson iba a tomar el poder en marzo del 13. Estaba en sus últimos días una administración. Y Woodrow Wilson veía con muy buenos ojos a Madero, el caso de Madero, y quería usar el ejemplo de Madero para el resto de América Latina. Esto es importante recordar. La otra es, creo que tenemos que, Henry Lane Wilson, el embajador de los Estados Unidos, era un sujeto muy protagónico, por temperamento y por su rango dentro del cuerpo diplomático acreditado en México. Pero hay otras figuras mucho más activas, también del cuerpo diplomático, como el embajador de España, Bernardo Collogan, que fue incluso más activo y desde luego mucho más eficaz, porque se sabe mucho menos de él que de Henry Lane Wilson. Y quien estuvo detrás del golpe contra el gobierno de Madero fue una parte de la comunidad española en la Ciudad de México, encabezada por uno de los empresarios más poderosos en esa comunidad, que se llamó Íñigo Noriega. Íñigo Noriega, junto con el hacendado Luis García Pimentel, dicho por Luis García Pimentel mismo, no solo al embajador chileno Anselmo Evia, sino al embajador francés, ellos aportaron el dinero para este levantamiento. Entonces, la trama se complica. Claro. Bueno, y es muy importante este punto en el cual se resume Venustiano Carranza lo que sucedió, porque decía: revolución que tranza se suicida. Entonces, realmente lo que Madero, yo repito, esto que me parece fundamental, psicológica, política, socialmente, Madero era un hombre débil. Entonces, esa debilidad fue fundamental para conservar todas esas, pues todavía esas fuerzas vivas del porfiriato. Tú también ves como que el carácter de Madero no es exactamente el de un caudillo que llega a gobernar absolutamente, no.
no pensemos ni en Chávez, ni en Castro, ni nada. No, él llega a conciliar. ¿Estarías de acuerdo? Sí, yo empezaría por negociar la voz debilidad. Yo diría acotado, muy acotado, por todos lados, de manera inesperada. Creo que no tenía una idea muy clara del aparato de gobierno de Díaz, en primer lugar, y en segundo, al llegar, se da cuenta de verdad lo acotado que se encuentra. Las restricciones formales en este presidente entrante pesan mucho más de lo que él se pudo imaginar, y deja a todos con muy mal sabor de boca, a todo el mundo, o sea, se conflictúa con tirios y troyanos, con los jóvenes pintores que se pusieron en huelga en la academia. No acaba de resolver, por dar un ejemplo que ilustra casi todo lo demás, no acaba de resolver ni la huelga, no deja satisfechos a los huelguistas ni a los que están en la academia. Toma un camino intermedio y se enemista con los dos. Este ejemplo, pasémoslo a los demás campos, y esto es lo que en términos generales sucede en el arranque de su gobierno. Si a esto le agregamos el enardecimiento del lenguaje público, que apunta, pero muy claramente, hacia la militarización de la política, creo que ya Pues estamos hablando de uno de los momentos más sangrientos y más terribles que han quedado en el imaginario de este país, ¿no? Y a mí me gustaría comentar ya por último, porque se nos ha terminado el tiempo, que el título de este libro, Febrero de Caín y de Metralla, viene de Alfonso Reyes, cuyo padre fue una de las primeras víctimas de la Decena Trágica. Un golpista, uno de los generales golpistas, aunque debo decir que antes de levantarse en armas tuvieron la prudencia de darse de baja en el ejército, para no ser víctimas de la justicia militar. Bernardo Reyes ya no era general el 9 de febrero, ni siquiera cuando entró a México por el norte en la Navidad de 1911. Pero sí, Bernardo Reyes cae. Hay dos golpes de Estado, rapidísimo, el del 9 de febrero y el del 18. El del 9 es un fracaso. Toman Palacio Nacional, lo recupera el general Lauro Villar y masacran a los golpistas en el Zócalo, y lo que queda de los golpistas se va y se encierra en la Ciudadela. Es el primero, fracasado. El segundo, el 18, donde Huerta aprovecha todo este tiempo para acomodarse. El 18, Huerta da el segundo golpe cuando arresta a Madero y a Pino Suárez, y les hace saber a los golpistas, a los ciudadelos, como les decían entonces, que Huerta ya cayó. Y Mondragón y Félix Díaz saben perfectamente que acaban de perder, que el nuevo jefe se llama Victoriano Huerta. Bueno, pues hay que leer este libro para ver más a detalle de qué se trataron estos días. Y nos despedimos, los esperamos la próxima semana aquí en Revista de la Universidad de México. Muchas gracias. Gracias, Guadalupe. Gracias a ustedes. Gracias, Ángel. Los esperamos la próxima semana en Revista de la Universidad de México.